cansados alma no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Una buena noticia es la que siempre deseamos escuchar y recibir, pero no siempre tenemos la oportunidad de poder recibir buenas noticias. Quiero hablarte de una buena noticia, sin embargo, quiero hacer un pequeño paréntesis para poderte contar la experiencia de un predicador en un programa radial en una emisora muy importante de una ciudad grande. Él había sido invitado por una consejera cristiana, la cual en su programa daba consejos de algunos temas muy difíciles y otros temas que no eran muy serios. De todas formas, esta consejera espiritual pues le llamó a este pastor para entrevistarle. Y sucedieron unas cuantas cosas interesantes en medio de esta entrevista. El pastor, el predicador, se sentía asombrado porque veía que la consejera no había tenido una instrucción bíblica muy firme y que su doctrina no estaba firme. Y es en ese momento en el que hay unas cortinas, como le llaman, publicitarias, que la entrevistadora le hizo una pregunta al pastor y le dijo: usted usa la palabra santificación, ¿qué quiere decir eso? Y fue ahí que el pastor pudo identificar que le faltaba mucho por aprender. El pastor le contestó: ¿cómo llegó usted a ser creyente? Y el pastor dice: nunca me voy a olvidar las palabras que expresó esta conductora de radio. Su respuesta era: fue fantástico. Un día encontré el número de teléfono de Jesús y desde entonces hemos estado en contacto. ¿Qué?, le preguntó el pastor, tratando de no parecer demasiado incrédulo, diciéndole: ¿qué quiere decir con esto? Y la conductora le dice: ¿qué quiere decir con eso de qué quiero decir? Era una contestación brusca que ella le había dado, porque el pastor decía que hasta su testimonio carecía de una buena explicación. Luego la conductora le preguntó, le siguió haciendo preguntas, y el pastor luego recibió una pregunta similar a la que le hizo la conductora. Ella le preguntó: ¿y cómo es que usted llegó a ser creyente? Entonces el pastor empezó a hablarle brevemente del Evangelio para que ella pueda entender de qué se trataba la vida en Cristo. Y entonces ella le cortó muy bruscamente y le dijo: ¿qué pasó? No hay que andar tratando en todo eso, ¿verdad que no?, le dice la conductora, y el pastor le dice: sí, claro que sí. Sí, claro que sí, porque es un tema de vida o muerte.
Este relato no es un invento y relata lamentablemente la condición en la que pueden vivir muchas iglesias por el continuo considerar al hombre, al humano, y anunciar el Evangelio visto desde un punto de vista humano, desde el punto de vista del hombre, haciendo a Dios solo un servil del hombre, causando que el Evangelio sea pervertido, olvidando que el centro del Evangelio es Dios y no el hombre. Quisiera que podamos leer lo que dice en 1 Corintios capítulo 15. Les voy a leer los versos del 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amigo, hermano, el evangelio que recibiste, que predicas, es aquel que nos enseñó que nos enseña la palabra de Dios. Hemos vivido por mucho tiempo confundidos por el evangelio de ofertas o de pertenecer a un club social, si podríamos ver que no es este el evangelio. Al escuchar la palabra evangelio, muchas veces podemos relacionar con diferentes cosas. Tan solo podemos pensar que se tratan de los 5 primeros libros de la Biblia. O tal vez de pronto, si eres católico, podrías decir o tener el concepto de que se trata de esa parte en la misa donde se lee la Biblia. También muchos lo pueden relacionar a un grupo de personas que generalmente pueden llamarles evangelistas. Pero ¿será realmente que esto es el evangelio? Y quisiera que veamos algo más. ¿Qué decir respecto al mensaje del evangelio? El mensaje del evangelio será tan simplemente: el cielo es para ti. O tú no tienes que ir al infierno. O tal vez brindarte una solución para tu familia, hablarte de la felicidad, de poner fin a tus problemas económicos, o tratar de solucionar la relación en tu matrimonio. Lamento decirte que estos podrían ser o son beneficios, pero no es el mensaje central del evangelio. Así como el mensaje del evangelio no es que pueda ser parte de un club social donde se tiene un sinfín de actividades, que se puede tener entretenimientos o tener momentos de diversión. Muchos de estos mensajes solo son beneficios, pero no es el mensaje del evangelio. Los primeros aspectos que nos hacen notar el primer verso del capítulo 15 de 1 Corintios son 3 cosas. Es recibir, predicar y preservar en el evangelio. Primero se tiene que recibir. Y te doy un ejemplo. Si te digo, ahí tienes una bolsa de caramelos, no es lo mismo que
o es diferente si te digo, toma esta bolsa de caramelos que es para ti. Solo cuando esa bolsa de caramelos está en tus manos, es que has recibido esos caramelos. De la misma manera es con el Evangelio. No puedes tener si no lo has recibido. Y es Dios quien te da el Evangelio. Hermano, amigo, te pregunto en esta mañana o en esta tarde, en el horario que estés escuchando este mensaje, ¿has recibido el Evangelio? Hay un segundo aspecto que menciona este capítulo. Dice que Dios manda anunciar el Evangelio a los hombres para que puedas dar a otros lo que tú tienes. Pero ¿cómo puedes dar a otro lo que aún no tienes? Entonces eso nos vuelve a la primera parte, que primero el Evangelio lo tienes que recibir, o lo tenemos que recibir. No podemos predicar el Evangelio si es que aún lo tenemos. Y si es que lo tenemos, pues tenemos que predicar de la forma que nos ha sido enseñada por Cristo. El tercero es importante también. Es perseverar en el Evangelio. Porque el perseverar en el Evangelio habla de que las dos partes anteriores que hablábamos son el cimiento de esto. Entonces tenemos que permanecer en esta gracia que hemos recibido, en ese Evangelio que ya es nuestro, que el Señor nos los ha dado. Perseverar en aquello que hemos recibido del Señor. Continúa con el verso 2 y dice que es por medio de la palabra del Evangelio que retenemos, o como se diría de otra forma, es la palabra. La palabra es permanecer sujetos, fuertes y firmemente al mensaje que hemos recibido, el Evangelio. ¿Qué es? ¿Qué es por donde nosotros alcanzamos salvación? Si no vivimos esto, dice la palabra que nuestra confianza ha sido vana. Y como dice la Escritura, has creído en vano. Los siguientes versos que vienen son la parte central de este tema, el Evangelio, que por cierto la traducción es buenas nuevas o buenas noticias. Como te decía al principio, las buenas noticias. Y aquí vamos a empezar a ver esta buena noticia. Pero si hasta ahora pensabas que el Evangelio era algunas de las otras cosas que te mencioné anteriormente, de esos beneficios que te decía, pues presta atención a estos versos que continúan, que es la base, que es el Evangelio o las buenas noticias. Pero no quisiera pasar esta parte sin que consideres primero los dos primeros versos que ya de los que hemos hablado. Si aún no te sientes convencido de la importancia de guardar el Evangelio
tal y cual es, y el riesgo que corres al anunciar un evangelio diferente, que no es aquel que nos ha enseñado el Señor. Te invito a que tú en tu casa puedas leer Gálatas capítulo 1, los versos 8 y 9. Y te van a ser despejadas aquellas dudas. Y vas a poder ver las advertencias que nos da el Señor al respecto. Con esta aclaración quisiera que veamos 1 Corintios 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pablo en esta porción nos hace un énfasis de enseñar lo que recibió. Y esto es importante, porque ¿de qué sirve recibir aquello que no sabemos qué es lo que hemos recibido? ¿Y qué es lo que había recibido y estaba enseñando? Y quisiera que resaltes esta parte y lo pongas en letras mayúsculas para poder tener presente esto. Y es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Y aclara conforme a las Escrituras. Entonces la primera parte que vemos del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Y Pablo lo recalca y dice algo importante. Es que no son sus palabras, sino es lo que dicen las Escrituras. No era un invento que él estaba diciendo. Esto estaba escrito antes de que sucediera. Y que había tenido en Cristo el cumplimiento de lo anunciado. Esto no solo era para Pablo o los discípulos o la gente de aquella época. Esa gracia es también para cada uno de nosotros en este tiempo y en el venidero. No podemos pensar que estamos excluidos de esto. Al contrario, te podría decir que nosotros somos los principales actores en este asunto, porque habla de nuestros pecados. Nuestros pecados que fueron los que llevó Cristo en sus hombros. Los cargó hasta la muerte. En esa cruz. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, está dentro de esta olla, si lo pudiera llamar así. Y nadie puede decir que no es pecador. Todos somos pecadores. Y el precio del pecado es una vida separada de Dios. Es la muerte. Y esto no es algo que podamos juzgar de acuerdo a nuestro criterio o a nuestro pensamiento. No podemos calificarlo de acuerdo a nuestros estándares de vida. Tienen
tienen que ser juzgados bajo el estándar de Cristo. Y solo Cristo es el que puede saldar esta cuenta que tenemos con Dios. ¿Y cómo fue esto posible? Por medio de su muerte en la cruz. Les recalco la primera parte del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. La segunda parte está en el verso 4, que dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué dice esta segunda parte del Evangelio? Dice, fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta segunda parte es tan importante como la primera. Porque aquí se puede ver la confirmación de su muerte al decir que fue sepultado. Porque solo aquel que muere es sepultado. Pero lo que nos enseña es que no quedó sepultado o enterrado en esa tumba. Nos dice que resucitó al tercer día. Salió de esa tumba al tercer día. Esto es algo glorioso, porque nos muestra que la muerte no pudo retener a Cristo. Él venció a la muerte. De la misma forma que habla de la muerte de Cristo, habla de su resurrección, al mencionar que en las Escrituras ya estaba mencionado, ya estaba escrito esta promesa cumplida. La primera es que Cristo murió por nuestros pecados. La segunda es que fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero ¿para qué resucitó Cristo? Y estos versos no nos citan, no nos muestran este propósito de por qué resucitó Cristo. Y para esto quisiera pedirte que vayas a Romanos capítulo 4 y leamos los versos 24 y 25, que dicen, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y es en el verso 25 de este capítulo de Romanos que nos enseña que Cristo resucitó, ¿para qué? Para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es la que nos hace justos. Es decir, que ya no somos culpables. Y que pasamos a ser de culpables a justos.
Para que no olvidemos la importancia de esto, repitamos primero que Cristo murió por nuestros pecados y segundo, que fue sepultado y resucitado al tercer día para nuestra justificación. Quiero recordarte que Cristo es el centro de todo. Hay pensamientos y teorías de hombre que nos apartan del Evangelio. Y quisiera citarte y leerte una de estas. Es este hombre que se llama Robert Schuller, que escribió un libro, La Nueva Reforma. Y este hombre atacaba a la Reforma protestante y al proclamar una nueva reforma, él escribió. Estas fueron sus palabras. Es precisamente en este punto que la teología básica ha errado, por su insistencia en que la teología debe ser teocéntrica y no homocéntrica. Así que este hombre, lo primero que hace es poner un punto final a la teoría clásica, que está centrada en Dios, y la quiere reemplazar con una teología que está centrada netamente en el hombre. Quiero decirte, hermano, amigo, que muchas veces hemos errado al presentar el Evangelio, olvidando que Cristo es el centro, que Dios es el centro. Y muchas veces hemos usado hasta oraciones como una varita mágica, que se puede usar como un medio de salvación. Ya no podemos actuar de esta forma irresponsable con el Evangelio. Este día te pido que medites en tu corazón respecto a esto. Y te preguntes, ¿por qué me digo ser cristiano? Quisiera que recuerdes cómo es que llegaste a ser creyente. ¿Tuviste alguna motivación para llegar a ser creyente? O quizás algún tipo de temor, miedo. Te pido cambiar tu forma de pensar. Este día quisiera que consideres estos tres aspectos. La primera es que todos los que llevamos las buenas noticias o el Evangelio, debemos recordar, enseñar el Evangelio. Cristo no mandó a predicar un bienestar, salud, soluciones para la vida emocional, soluciones para el matrimonio. Esos son problemas menores. El problema mayor radica en los corazones. Porque uno no puede reconocer su pecado. Y si tal vez reconoce su pecado, pero no reconoce que está descarriado, y en esa condición solo el poder del Evangelio y la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas puede transformar las vidas. Por lo que es necesario que entendamos que así como puede ser una cuestión de minutos o puede tomarnos bastante tiempo
el predicar el Evangelio, lo hagamos de la forma que el Señor nos ha enseñado. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para justificarnos. Lo segundo es que si asistes a la iglesia y aún no está claro en ti el mensaje del Evangelio, te pido que recurras al pastor de la iglesia a la que asistes, o algún líder que te pueda enseñar, o algún hermano que te pueda enseñar. Y pido al Espíritu Santo que obre en ti. Para que tú puedas entender el Evangelio. El tercero es que si es la primera vez que estás escuchando este mensaje, el mensaje del Evangelio, pido al Señor que el Espíritu Santo te convenza de pecado, para que el mensaje del Evangelio pueda transformar tu vida. Y si no has logrado entender el mensaje, te pido que acudas a una congregación. Los brazos de la iglesia están abiertos para ti, para que puedas entender y comprender que este mensaje es importante para ti. En este video puedes ver al final o al principio unos números de teléfono a los cuales puedes contactarte. Te pido hacerlo. El Señor obre en tu vida. Y no olvidemos que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Oremos. Señor, te pido que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestras vidas, Señor, y convencernos, Señor, de que somos pecadores y necesitamos de ti, Señor. Que hemos errado muchas veces al predicar tu palabra, Señor. Dando solo aspirina, Señor. Dando remedios baratos, Señor. Pero que podamos entender que el Evangelio, Señor, esas buenas nuevas, se tratan de ti, se tratan de Cristo. Es la maravillosa obra que ha hecho por nuestras vidas, Señor, para que tengamos vida, Señor. Para ser llamados de muerte a vida, Señor. Señor, que
el Evangelio realmente esté cimentado en nuestros corazones, Señor. Que podamos entender esto, Señor. Que el momento de dar tu palabra, Señor, el Evangelio esté siempre presente, Señor. Gracias por dar tu vida en esa cruz, Señor, y morir por mis pecados. Gracias por resucitar al tercer día, Señor, para que pueda ser justo delante de ti, Señor. Gracias por esa maravillosa obra, Padre. Señor, oro por cada hermano, Señor, para que tu Evangelio sea cimentado en sus corazones, Señor, para vivir una vida arraigados a ti, Señor, cimentados en ti, Señor, en tu palabra, Señor. Para que tu Evangelio no sea torcido, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haber escuchado. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.